Asumiendo que el lenguaje tiene propiedades generales de otros sistemas biológicos, debemos, por tanto, buscar 3 factores que ingresen en el crecimiento del lenguaje en el individuo. Los primeros son los factores genéticos que interpretan parte del entorno como experiencia lingüística y determinan el curso general del desarrollo a los lenguajes logrados. El segundo es la experiencia, que permite la variación dentro de un rango bastante estrecho. Y el tercero son los principios no específicos a la facultad del lenguaje. El tercer factor incluye principios de computación eficiente que se podría esperar sean de importancia particular para sistemas como el lenguaje, determinando el carácter general de los lenguajes que se pueden obtener. Un hecho elemental sobre la facultad del lenguaje es que es un sistema de infinidad discreta. Hay oraciones de 5 palabras y de 6 palabras, pero no de 5 palabras y media. Y así ocurre siempre, como con los números naturales. En el caso más simple, un sistema así se basa en una operación que toma los objetos ya construidos y construye a partir de ellos un nuevo objeto. Llamémoslo operación fusión. Si la computación es eficiente, cuando se fusionan una X y una Y, ninguna cambiará. Si se dispone de la fusión en su forma más simple posible, tenemos instantáneamente un sistema ilimitado de expresiones estructuradas jerárquicamente. Para que el lenguaje sea utilizable, estas expresiones se tienen que relacionar a sistemas que sean externos al lenguaje, pero internos al organismo, los sistemas de pensamiento y el sistema sensorial motriz. Podemos pensar de cada expresión generada que es una colección de instrucciones para dichos sistemas. Instrucciones para producir y percibir señales externas y para el pensamiento, planificación, interpretación internos y que organizan dichas acciones para que se refieran al mundo desde ciertas perspectivas. Para decirlo en términos gruesos, cada lenguaje empareja el sonido y el significado de una manera particular. Las expresiones generadas por el lenguaje tienen que satisfacer las condiciones de interfase determinadas por los sistemas con los que interactúa. En la medida en que funcionen los factores de la tercera propiedad, el lenguaje satisfará estas condiciones de manera óptima, cumpliendo con las condiciones de la computación eficiente. Podemos considerar una explicación de algunos fenómenos lingüísticos como dotada de principios, en la medida en que se deriven de computación eficiente, satisfaciendo condiciones de interfase. Un supuesto muy fuerte, que a veces se llama la tesis minimalista fuerte, es que todos los fenómenos del lenguaje tienen una explicación dotada de principios en este sentido, que el lenguaje es una solución perfecta a las condiciones de interfase, las condiciones que tiene que satisfacer si va a ser utilizable. El legado genético es el residuo cuando esta tesis no se satisface. Una explicación de la evolución del lenguaje tendrá que tratar la propiedad de fusión sin límites y todo lo demás que quede en el legado genético. Como una cuestión de lógica simple, hay 2 tipos de fusión, externa e interna.
La fusión externa toma dos objetos, digamos comer y manzanas, y forma el nuevo objeto que corresponde a comer manzanas. La fusión interna, a la que llamaremos mover, es la misma que la otra. De manera que aplicando la fusión interna a John comió qué, formamos el nuevo objeto interno que corresponde a ¿qué comió John qué? En la interfase semántica se interpreta ambas ocurrencias de qué. La primera ocurrencia como un operador y la segunda como la variable sobre la que se extiende, de tal manera que la expresión significa algo así como para cuya cosa X, John comió la cosa X. En el lado sensorial motriz, solo se pronuncia una, solo la primera ocurrencia. Esto ilustra la propiedad de desplazamiento ubicuo del lenguaje. Los elementos se pronuncian normalmente en una posición, pero se interpretan en algún otro lugar. Se debe pronunciar la copia estructuralmente más alta posible, o si no, no habrá indicación de que se haya aplicado la fusión interna. El no pronunciar todas las demás copias se sigue de consideraciones del tercer factor de computación eficiente, ya que reduce la carga de aplicación repetida de las reglas que las estructuras internas mapean a la forma fonética, lo cual es una carga muy considerable cuando consideramos los casos reales. Las cuestiones no surgen en el marco semántico. Como siempre, hay más que decir sobre esto, pero esto parece ser el corazón del asunto. Este ejemplo simple sugiere que la relación del lenguaje interno a las interfaces es asimétrica. El diseño óptimo resulta en las propiedades correctas por el lado semántico, pero causa problemas de procesamiento en el lado del sonido. Para comprender la oración percibida, es necesario ubicar y llenar el elemento faltante, una carga en la percepción del habla y un problema bien conocido en los sistemas de procesamiento del lenguaje. En este caso, las condiciones de computación eficiente entran en conflicto con la facilitación de la comunicación. Universalmente, los lenguajes prefieren la computación eficiente. Eso parece ser cierto de manera bastante general. Si es así, parece que el lenguaje evolucionó y que está diseñado principalmente como un instrumento del pensamiento y que la externalización es un proceso secundario. La comunicación, un caso especial de la externalización, también sería un proceso secundario. Esta es otra diferencia crucial entre el lenguaje humano y los sistemas simbólicos de otros animales. Existen otras razones para creer que algo como esto es cierto. Una es que la externalización parece ser independiente de la modalidad sensorial, como se ha aprendido recientemente de los estudios del lenguaje con señales. Las propiedades estructurales del lenguaje hablado y del lenguaje por señales parecen ser notablemente similares. La adquisición